Bueno, vamos a hablar de la obesidad, las grasas, todo este conflicto que hoy en día está tan ahí en auge, tan vigente con respecto a la cuarentena y con todo lo que comemos. ¿Cuántas creencias que hay respecto al alimento, a lo que comemos, que eso me engorda, que esto puedo, que esto no, que esto me va a generar grasa? Sí, más allá de que, bueno, es siempre conveniente tener una buena alimentación, ¿no? Equilibrada, y bueno, y bastante integral, pero bueno, también hay que ver los conflictos emocionales que arrastramos, porque muchas veces no somos conscientes de esa parte y le echamos la culpa a la comida. Lo primero que hacemos cuando, bueno, empezamos a tener unos kilitos de más, ¿no? Ya vamos a ver más adelante con otros videos, con otras publicaciones, cómo es esto de, digamos, todos los tipos de conflictos que hay justamente en la obesidad, ¿no? Y que programan en nosotros unos kilos de más, como decía, en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Más localizado, ¿no? Hay personas que son más obesas de acá para arriba, de la cintura sería para arriba, o se localiza en los hombros y los brazos, o en las piernas, de la cintura para abajo, ¿no? Y que nos denotan distintos tipos de conflictos, distintos tipos de vivencias. Ahí podemos ver también en esa localización qué hay detrás de todo ese conflicto. Pero hay una diferencia entre la obesidad y el sobrepeso, digamos, porque el sobrepeso serían esos kilitos de más, ¿sí? Es un poquito de exceso de peso, y la obesidad sería un peso ya que supera muchísimo la tolerancia que tiene nuestros parámetros normales de peso. Por eso a mayor, digamos, obesidad o mayor sobrepeso, mayor conflicto. A menor obesidad o más localizada, menor es el conflicto, ¿no? Pero vamos a hablar de un conflicto de abandono, ¿no, Julia? Sí, ¿Y para qué nos sirven las grasas específicamente? Uno diría, para arruinarme la vida, Diego. Ay, Dios mío. No es para arruinarte la vida, Roxana, Patricia, ahí Raúl. Hay una utilidad que el inconsciente biológico, como siempre decimos, utiliza a partir de el aumento de la grasa o la retención de las grasas, y que tiene que ver con un programa de supervivencia. Por esto que decimos también el para qué me está sirviendo la grasa de repente, porque bueno, yo pienso, el para qué me sirve tener grasa de repente en mi cuerpo. Bueno, sabemos que en la naturaleza dos animales que se enfrentan frente a frente en un combate, ¿no?, a muerte, primero van a recurrir a impresionar a su enemigo, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿De qué forma lo hacen, Julia, esto de impresionar al enemigo? Se hinchan, ahí está, se erizan, ¿no? Se paran en dos patas, qué sé yo. Bueno, los perros cuando se enfrentan vieron que los pelos acá arriba se les paran, los gatos hacen lo mismo, se paran en dos patas, se levantan las colas, los pelos. Los pájaros también, que alzan sus alas así para mostrarse más imponentes, o los osos que se paran en dos patas también. Eso es para imponerse ante un enemigo, impresionar a un enemigo. Sí, que desista, que desista del combate. Recordamos que en la naturaleza, ¿no?, el combate no es, contrariamente a lo que sucede cuando se habla de naturaleza hostil, ¿no?, algo muy popular en ningún animal, ¿no? Y la razón es muy simple. Cualquiera que sea el resultado del combate, incluso el vencedor, ¿no?, puede resultar lesionado y transformarse justamente en una presa fácil para su oponente, porque no tiene el hospital a mano, ¿no?, para producir las curaciones que tiene en base a lo que hace el ser humano, ¿no?, que llega hasta lastimarse feo. Pero nosotros somos seres humanos, digo, pero como existen todos esos códigos biológicos de supervivencia, y entonces ante cierto conflicto que amenaza nuestra supervivencia, lo que hacemos es solucionarlo de manera biológica, de manera inconsciente, con lo que tenemos a mano, que es nuestro cuerpo, que es nuestra biología. Tal cual. Entonces, si yo estoy viviendo de repente un conflicto de miedo y de abandono, ¿sí?, entonces puedo estar creando más grasas para imponerme ante el enemigo, para que desista, para la lucha, al combate, porque el cerebro biológico lo que interpreta es que puedo llegar a morir.
en Sí, ese combate. aparte que, como sabemos, por ejemplo, cuando dos lobos se pelean, por ejemplo, en una naturaleza, se tiran 2 o 3 mordiscos nomás para ver si el otro es superior en ese aspecto, ¿no? Y si ya eso se da, inmediatamente aceptan la supremacía del adversario. ¿Cuándo deben hacerlo? La prioridad en este caso es la supervivencia de la especie, de la jauría y del individuo. Ahí está. Y no el dominio del clan. Espectacular. Por eso que funcionamos de esa forma o reaccionamos biológicamente de esa forma, ¿no? Ahora, Así en el es. hombre, Julia, no tiene pelo, si se le paran los pelos a Diego no va a asustar a nadie, Ay, ¿no? Dios Si, mío. si me paran 2 patas soy igual, petizo, así que mucho no voy a asustar. La única solución, ¿no? En el caso de enfrentar un predador Sí. por sí solo, ¿qué voy a hacer? Ir a lo ancho, ¿no? A lo ancho. Entonces, esa es la utilidad que Claro. tiene la lógica de, bueno, de crear grasas o retener grasas, que viene de un conflicto de abandono, un conflicto a nivel emocional que hemos vivido en algún momento de nuestra vida, que puede ser en nuestra infancia o de repente puede ser también en la vida intrauterina, de habernos sentido abandonados. Y también otra de las cosas es el conflicto de el almacenar el alimento también. Exactamente, porque bueno, volviendo un poco a lo que es la naturaleza, ¿no? Porque de ahí justamente es que vienen nuestros programas biológicos y nuestras células están de alguna forma con esa memoria, ¿no? De información. Y cuando se es abandonado, ¿no? En la naturaleza, la muerte está siempre ahí al acecho. Está cualquier animal o criatura, ¿no? Un hijo de un ciervo, en la naturaleza, ¿no? Que la mamá está lejos, bueno, lo ven en Discovery Channel mucho, ¿no? Para un bebé el principal, para permanecer justamente con vida, ¿no? Tener alimento. Por un lado, o sea, por un lado tener a los padres, ¿no? Al lado, como para protegerlos, y por otro lado tener ese alimento. Es vital comer y por lo tanto se lanza sobre el alimento. Si se está solo hay que almacenar la mayor cantidad posible de alimento porque no sabemos justamente cuándo va a ser nuestra próxima comida. La próxima. Pero todo parte de este conflicto de abandono que hay que sobrevivir porque mamá no puede protegerme. Tal cual. En No una puede. naturaleza hostil, como dice Diego. Entonces hay que buscar también en el inconsciente en qué momento nos sentimos abandonados o abandonadas y para qué hoy mi cerebro me está reteniendo o aumentando las grasas para protegerme. Porque yo pensando en esto que decía de para qué me sirven las grasas, también me sirve para abrigarme, ¿sí? Para Claro. darme calor o puede servirme de protección también ante un ataque, ¿sí? O de repente me hago grande, me hago grandota, aumento mi volumen para que mamá me encuentre más fácilmente. Fíjense cómo detrás de esta lógica que uno dice, ay, estas grasas que me vinieron a molestar, A joder la vida. a joder la vida, de repente tiene una función función. súper útil. Cuando uno comprende esto, obviamente, empieza a tomar conciencia, puede ir soltando también ese conflicto, puede ir decodificando las grasas. Sí, recordemos sobrepeso. que recordemos que los conflictos los vivimos real, como decimos siempre, simbólico, imaginario, y cuando uno no puede resolver una cuestión de esas, como dice Juli, que nuestros padres quizás se fueron, nos abandonaron, y no tienen las respuestas, bueno, el cerebro tiene las respuestas, por eso es una reacción biológica de supervivencia del cerebro ante ese estrés, ¿no? Es lo Tal primero cual. que nos va a dar, justamente, bueno, te sentís abandonado, te sentís sin protección, bueno, te doy grasa, porque encima es livianita, no es como los huesos, ¿no? Que pesan, Así la es. podés cortar, y de alguna forma lo que hace el cerebro es tratar de bajar ese estrés, ¿no? Esa vivencia, ese estrés. Así es. Bueno, y un poco también que existe el conflicto de silueta, que por ahí lo vamos a compartir en Más otro adelante. videíto más adelante, pero un poco para ir acercándonos y comprendiendo un poco la lógica del sobrepeso y la obesidad. Así que chicos, en esta cuarentena, Coman. métanle al diente que no pasa nada. Coman rico, coman. Pero sí, revisen las emociones. Obviamente.